Muy bien, pasamos al segundo bloque técnico a cargo de Ciro Echesortu. Vamos a recordar que Ciro es ex CEO de Dreyfus durante 30 años en total, ¿no? Dreyfus es una compañía global, ya saben, dedicada a la comercialización de commodities y es procesadora de diversos productos agrícolas. Ciro también estuvo en la compañía en distintos roles, como director a cargo de estrategia del grupo Louis Dreyfus, bueno, director regional de América Latina, responsable de oleaginosas a nivel global, y actualmente es director ejecutivo de TLG, que es una administradora de fondos de inversión con intereses en los sectores de energía, farmacéutico, financiero e inmobiliario, y de Ceibos Group, que tiene operaciones en Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. También Ciro es fundador de Irradia, una ONG dedicada a promover iniciativas de desarrollo en América Latina. Ciro, por favor. Gracias. Es interesante que me llamo bloque técnico, que no sé muy bien qué significa, alguien me va a tener que traducir, pero... a ver. Está, como que esta es mi presentación. Yo lo que tengo idea de discutir con ustedes es un poco un ángulo distinto de imaginarnos nuestra posición en el sector. Recién se habló un poco sobre nuestro perfil como productores, se habló de nuestro perfil como managers y de las necesidades de completar ese rol. Mi propuesta en la charla de hoy es hablar del valor agro y la sociedad, donde creo que en alguna medida tenemos la restricción más grande al crecimiento como sector, como sociedad, y que las pruebas son elocuentes en términos de la pobrísima performance argentina en décadas y en todo caso también de la región. Lo voy a hacer un poco mezclando mis distintos perfiles y experiencias de años, algunos detallaron ahí y bueno, les voy a contar un poquito lo que he hecho y en dónde se vincula con esta experiencia, de una manera necesidad de rescatar que donde realmente tenemos un cuello de botella que tenemos que solucionar es en nuestra vínculo entre la actividad que realizamos de la tranquera para adentro y lo que ocurre entre la tranquera y en todo caso el mercado, entre la tranquera y la sociedad. Me parece que en Argentina, como en ningún lado, cuando planteamos épocas de crecimiento y de expansión, tendemos a rescatar nociones de alguna política puntual que generó que se bajaran las retenciones, que mejorara el tipo de cambio, todas, en todo caso, propuestas técnicas fraccionarias que nunca llegan a plasmar un mundo mejor. Intento avanzar. En todo caso, yo me crié en Las Rosas, en Santa Fe, hasta más o menos 10 años. De los 10 a los 17 viví en Buenos Aires y a los 17 partí un poco por carambola, becado a Canadá y estuve 7 años en Canadá para después volver, trabajar en varias cosas y terminar trabajando en los primeros 10 años en Dreyfus, después formando parte del grupo Soros, que trabajó con IRSA y con Cresut, y volviendo a Dreyfus en el 2000, un poco con la dirección de Argentina, después de Latinoamérica y después del mundo. En esos años, por lo pronto, los últimos 15, que me parecen los más rescatables, me parece que por los cercanos, vivimos el mundo más brillante y dinámico que ha existido jamás, ¿no? En términos de
la cantidad de gente que el mundo ha logrado sacar de la pobreza y llevar, en muchos casos, a un estado de bienestar que nunca tuvo antes. Y ese dinamismo tuvo un impacto gigantesco en las necesidades de alimentación, de buena política, de educación y, en todo caso, de sociedades que en 15 años transformaron en sociedades maduras, serias y con detalles de performance épicos, yo diría, particularmente en relación a América Latina, que hace 50 años tenía la clase media más madura que existía fuera de Estados Unidos y Europa, y que es la que más se ha quedado en el tiempo. Bueno, en esos 15 años últimos, mi experiencia fue vivir una semana al mes en cada continente. La primera semana del mes estaba en Latinoamérica, la segunda en Europa, la tercera en Asia, la cuarta 4 veces al año en África y 6 veces al año en Estados Unidos. Con lo cual tenía un bombardeo de ideas fenomenal sobre qué es lo que estaba pasando en cada uno de estos lugares, y especialmente cuando de alguna forma muchas de esas sociedades asiáticas salían de la nada y se convertían una por una, así como conocemos en alguna medida el éxito de Corea, bueno, el de China después, pero China no es solamente China, sino que Vietnam hizo lo mismo, Indonesia, Malasia, India en enorme medida. ¿Y por qué? Bueno, por una cantidad de factores que voy a tratar de mechar a medida que avanzamos. Bueno, dentro de ese contexto, claramente, digamos, yo no estaba solamente de observador turístico, la puesta en acción era mover una compañía como Dreyfus, y en esos años realmente hicimos un plan de trabajo tratando de surfear esta ola, y efectivamente ese plan implicaba duplicar el tamaño de la compañía cada 5 años, cosa que logramos, es decir, del 2000 a 2005, 2005 a 2010, 2010 a 2015, y yo, bueno, dejé la compañía hace unos meses en enero. A la vez, como se mencionó, bueno, he estado involucrado en alguna compañía agropecuaria que es regional y en varios startups, entre los cuales uno que rescato y sobre el cual menciono, que es la Fundación Irradian, donde lo que de alguna manera propiciamos son iniciativas que impulsen el desarrollo en América Latina como región, para no enclaustrarnos en un país en particular, que siempre uno tiende a tener las excusas de la particularidad, cuando en realidad muchos de los problemas son muy generales. Y por sobre todo lo que intentamos hacer es acelerar iniciativas de terceros, ya que hay muchos héroes en el territorio. Nuestra intención es, a partir de esas epopeyas locales, llevarlas a la práctica y explotarlas, que quien cubre 3 o 4 localidades o logra 3 o 4 datos en una vida, se logren reproducir más rápidamente. Bueno, en todo caso, sobre el valor del agro y la sociedad, el desafío lo planteé al principio, es qué nos pasa en Latinoamérica, qué nos pasa en Argentina, que hace que estemos achicharrados y quietitos y sin la voluntad de romper, y siempre sintiéndonos un poco víctimas de algo que no termina de funcionar. La intención en las próximas diapositivas es pasar relativamente rápido, volcando algo de lo que, en mi interpretación, es el mundo como oportunidad, y a partir de ese mundo como oportunidad encontrar, bueno, qué vetas debemos explotar mejor y cómo pasar la acción nosotros. En todo caso, acá, bueno, pongo un punto que me parece relevante, particularmente en términos de el aire que se respira, de decir, bueno, salimos de un pozo y vamos a poder respirar. Yo creo que bajo todo punto de vista no nos salvamos con que se bajen las retenciones y no encontremos una armonía determinada en términos de lo que estamos construyendo de aquí en más. Lo esencial va a ser encontrar una
esquema de integración de ese valor agro en la sociedad, no porque la sociedad deba reconocer un valor en el agro, sino porque como actores individuales nos comprometamos a tener un rol activo nosotros, así como hace 150 años quienes llegaban eran pioneros localmente, ese compromiso debe existir para que lo integremos ese valor a la sociedad. Bueno, algunas de las tendencias que vale tirar sobre la mesa. Primero de todo, para mí, una aclaración que es siempre relevante. Las tendencias son ciertas, están ocurriendo, no es una perspectiva del futuro de algo que puede ocurrir o no, como puede ser que suba el precio del cobre la semana que viene o no. Son olas que están lanzadas y que van a seguir durante un tiempo determinado irremediablemente. Es una cuestión de desde qué ángulo uno se acerca a ellas y qué rol puede cumplir a partir de las fortalezas propias. Bueno, un evidente, cada vez somos más gente. Ahora, a partir de que somos cada vez más, bueno, hoy estamos en el orden de 7.400 millones de personas y agregamos una India en los próximos 15 años y una más en los siguientes. Ahora, ¿qué es relevante de todo esto? Para mí, un par de cosas, ¿no? La primera, a corto plazo seguimos con la dinámica de que el crecimiento es explosivo, quizás un poco menos que lo que ocurrió del 2000 al 2010, porque del 2000 al 2010 sacamos mucha gente de la pobreza extrema y pasaron a consumir de 1.000 calorías a 1.500, 2.000 calorías. Eso, en buena medida, en Asia ya pasó, y ese desajuste entre los precios muy bajos que teníamos antes, que no generaban suficiente alimento, los precios más altos que tuvimos después y que lo generó, eso se cubrió. Ahora pasamos un poquito a una parte de la curva menos explosiva. Lo que es interesante es a 30 años, 35 años, esa curva se achata, empezamos a disminuir. Eso, digamos, quizás no es importante hoy que estamos tratando de sobrevivir a lo que va a venir el 23, cuál es el conteo del 23 de noviembre y qué pasa el 11 de diciembre, pero desde el punto de vista de dónde situarnos, si es en tierra, si es en tecnología, si es en servicios, me parece que es relevante en términos de quien crea algo para una segunda generación. Bueno, el envejecimiento de la población es parte de esa curva. Hoy tenemos, ¿y esa curva por qué se da? Porque en África, por última vez, en todo caso, la generación que tuvo 5, 10 hijos, logra que esos hijos sobrevivan. Pero después de eso, todas las curvas de población bajan. Entonces, consecuencia es, en África tenemos una última generación de jóvenes, como en Asia estamos terminando la última generación de jóvenes, y después la población baja. Pero en términos de dónde vender, qué es lo que tengo que vender, tengo que saber que en Asia tengo más clase media de mediana edad, en África tengo muchos jóvenes que sobreviven, bueno, y en el resto del mundo empiezo a tener cada vez más viejos obesos. Esto es lo que me refería al principio, en términos de lo que es el aumento del consumo inicial, es decir, que con muy bajo ingreso, de pronto salto mucho en el consumo. Una vez que estabilizo el consumo, la curva es más plana. En términos de población en ciudades, como ven, esto es la tendencia más impactante de los últimos 15 años y los 15 años que vienen, ¿no? Perdón, bueno, un segundo, pero teníamos hace 30 años 1.000 millones de personas en ciudades. Hace 15 años 2.000 millones de personas en ciudades. Hoy 3.000 millones de personas en ciudades. Pero dentro de 15 años necesitamos 3.000 millones más de ciudades, de espacio urbano.
Entonces, siempre la anécdota típica es, bueno, que exagerados son los chinos que dejan una ciudad vacía, ¿no? Y que después construyen un tren a un lugar que todavía no tiene tráfico. Son los únicos que más o menos ordenan esto en alguna forma con perspectiva y de forma tal de que la urbe no termina siendo un desorden de pobreza alrededor de servicios que no existen. Pero en todo caso, bueno, pasamos de 30% de población urbana hoy a más de 5.000 millones, y como digo, alrededor de 2030 y poco, cerca de 6.000 millones en ciudad. De nuevo, todo pasa en Asia. Tipos que planifiquen urbanismo y que tengan servicios que tengan que ver con lo verde y la necesidad ambiental va a ser cada vez más relevante a partir de esto. Y cada vez está más lejos la generación que estuvo en el campo, ¿no? Y Latinoamérica cada vez es más chiquita. Hubo gran progreso, persisten los problemas. Claramente, de nuevo, para mí siempre es un poco la tristeza de Latinoamérica, porque a pesar de que en términos de pobreza y hambre, los asiáticos, que en todo caso era la primera generación que llegaba a alguna educación y clase media, lograron bajar muchísimo la pobreza sin recursos, y Latinoamérica, que tenía la educación, tenía clase media, aún con recursos, bajó algo la pobreza, en gran parte me parece porque los precios del resto subieron y eso tuvo un impacto, pero no lo suficiente. Este tema creo que es el que más se conoce, así que no tiene mucho sentido. Lo que sí me parece relevante de acá es que de lo que hace falta en inversión, ustedes todos sabemos que para el crecimiento, para subir 60% el producido de alimentos, obviamente hace falta inversión en expandir tierra y tecnología. Lindísimo. Pero la realidad es que en cualquier proceso, de lo que se invierte la tranquera para adentro, necesito invertir el equivalente de la tranquera hasta el mercado. Mientras el agro como sociedad, dentro de la sociedad no sea percibido ese valor, la sociedad no va a invertir en la infraestructura que necesita para desarrollarse. Y hay una especie de círculo de desánimo y fracaso ahí, que si uno lo tiene que revertir dramáticamente, porque si no, esa tranquera cada vez queda más lejos. ¿Y queda más lejos por qué? Porque no existe la ruta, porque no existe el puerto, también porque existen los impuestos nocivos y porque no tengo los acuerdos comerciales para llegar al mercado. Y en ese sentido, si Argentina es el último en los acuerdos comerciales, que es, y si además Latinoamérica cada vez es más chiquita, digamos, el que me da un acuerdo comercial es porque me va a vender algo. Si hace 30 años Latinoamérica era el 50% de la clase media fuera de Estados Unidos y Europa, dentro de 15 años es el 8%, el tipo que tiene que venir a vender una camisa, una Lacoste, un reloj, no viene. ¿Para qué va a venir? Si vende 10 veces más en Asia. O si lo viene a vender es porque lo tiene que vender más caro, porque si no, no lo vende acá. Pero en todo caso no va a ceder un acuerdo comercial con alguna prerrogativa, porque cada vez, digamos, yo compro si vendo, ¿no? No es que llegue un acuerdo por otra cosa. Interesante también, ¿dónde me debo concentrar para vender? Bueno, el mundo industrial y los países del centro de Europa no influyen en casi nada en lo que es la demanda marginal. Toda la demanda marginal es el sur de Asia, el continente índico, el este, China, África y Latinoamérica y el Medio Oriente. Pero ustedes ven el tamaño relativo, ¿no? Me parece que es lo que es atractivo de eso.
ya les comenté el tema, esto de crecimiento, qué lo hace, cuánto es aumento de área sembrada, cuánto rinde esa tecnología, pero por sobre todo, para mí el tema más relevante es en el acuerdo con la sociedad el tema de infraestructura. Los acuerdos comerciales que ya mencioné y un poquito el resumen este de tema de tendencias. Ahora, ¿dónde estamos? Me parece que es un tema también muy cierto, es decir, ok, todo este cuento lo veo, es una foto, es una película de cine bastante interesante, estoy sentado lejos. En todo caso, lo que nos toca más cerca es, bueno, los precios en el mundo cayeron, ¿qué significa? Bueno, en alguna medida me parece que claramente los precios cayeron porque subieron mucho, no por otra cosa. Y eso hizo una sobreoferta y no es que la demanda haya cambiado. La demanda es en enorme medida tan fuerte como lo ha sido en los últimos años. Y en todo caso, a una curva de demanda estable, cada vez es más difícil encontrar los recursos para cubrir lo que crece. Así que hace falta un poco más de precio. Pero hoy estamos viviendo en todos los materias primas más o menos lo mismo, que es demasiado precio en 2008-2010 y hay que digerir esa sobreoferta, sea en metales, en energía y en alimentos. En energía tenemos un problema, que es mucho precio, cambio tecnológico, en metales en alguna medida también, en alimentos tenemos una bendición, que la obsolescencia tecnológica es muy baja. Así que ahí esa ventaja persiste. Entonces, hay ciertos cambios evidentes, ¿no? Que haya más viejos y más obesos hace que cambie el circuito digestivo. Bueno, otro tema relevante en términos de la coyuntura, una sobreoferta, baja de precios, retomar cuánto tiempo para digerir la sobreoferta. Otro es la eterna discusión de estos días, que Estados Unidos crece, que el resto del mundo no crece. Bueno, la verdad es que el paradigma que teníamos en los 80s y 90, donde el 80% del crecimiento venía de Estados Unidos y Europa, y el 20% del resto del mundo, digamos, este pedacito, cambió y cambió para siempre. Entonces, hoy, del peso total de las economías, el crecimiento, el 20% viene por más que Estados Unidos esté sano, viene de Estados Unidos y bueno, de Europa hoy nada, y todo el resto es los mercados emergentes y en todo caso, China. Bueno, yo en una parte, creo que el tiempo me va a correr, así que en algún momento me van a bajar de acá. Me parece que es relevante tener en cuenta que nosotros hemos tenido una performance particularmente pobre en el mundo en relación al resto de las sociedades. Eso es cierto. Acá tenía una infografía que mostraba en alguna dinámica, no la tengo cargada, así que disculpen, pero en todo caso mostraba cómo en los 30 años últimos nos quedamos a la cola de cualquier país ordenado, ¿no? Es decir, hace 30 años estábamos mucho mejor. Pero además, mismo en América Latina, ustedes ven que la performance argentina, mismo en las PISA, más allá de la precisión o no de las PISA, es que nosotros duplicamos el gasto, que no es ningún alarde de maravilla en la política, y seguimos con las PISA cayendo. Perú mantuvo el mismo gasto y las PISA los llevaron casi a meterse en el medio del bloque del resto de Latinoamérica. Ahora bien, ¿qué es lo que uno, me parece, tiene que, no sé, a mí por lo menos es la enorme motivación? Hay una oportunidad notable, la oportunidad sigue por muchos años, estamos en el sector que no tiene obsolescencia y tenemos una relación muy mala dentro de la sociedad. Esto no es solo de este sector, es de toda la sociedad argentina. Latinoamérica también, hay algunos vicios que se extrapolan y llegan lejos a todas estas sociedades donde hay una enorme dificultad de entrar en el espacio colectivo.
mismo en las sociedades asiáticas relativamente nuevas, el espacio común es de todos. En Latinoamérica el espacio común es de nadie. Y ese es el espacio que hay que cubrir, no solo como productores, no solo como buenos gestores de negocios, sino como individuos que somos valiosos a el medio cercano y no tan cercano. En tanto en cuanto ese valor no sea reconocido, me parece que tenemos muy poco para decir y bueno, gozaremos de retenciones bajas durante unos años de acumulación para juntar unos dolaritos y volveremos a los tumbos. Yo listo algunos temas que me parece que van más allá de lo que es la producción del commodity en términos de la definición de política agro para el sector, porque me parece que naturalmente uno tiende a soy un productor extensivo y quiero tales cosas y las demás no me importan. Bueno, el espacio que uno no cubra lo cubre otro y lo cubrirá con algo que a lo mejor no me gusta, pero interactuar en la formación de la política, particularmente cuando en teoría vamos a formar una política nueva en los próximos meses, me parece que es muy relevante. En términos de seguridad alimentaria, hay claras evidencias de buena política. En productores muy similares a nosotros, Estados Unidos, el 80% del presupuesto del USDA va a seguridad alimentaria. En todo caso, ¿importaría el monto? Me parece que importa el monto y la forma, porque si está dentro del Departamento de Agricultura, obviamente el Departamento de Agricultura tiene más peso que si lo tiene adentro del Departamento de Bienestar Social. Y en todo caso, en todo el diálogo y la mancomunión o fricción o falta de fricción con la sociedad. En Brasil, bueno, toda la política, las 2 o 3 lineamientos de la Bolsa Familia y del Hambre Cero fueron elaboradas de una forma mucho más abarcativa que cualquier interfase que hemos tenido localmente. Agricultura familiar tiene muchísimo que ver con los regionales, ¿no? No es solamente que un productor chico deba producir leche eficientemente o soja en las 50 hectáreas, o las 10, o las 3, pero sí en introducir políticas de agricultura familiar en productos regionales con enorme dinamismo en términos de empleo y de calidad de lo que recibe como ingreso a alguien que tiene menos acceso a tierra. Aranceles y canales de aduana, bueno, uno sufre un poco lo anterior, pero en todo caso me parece que tiene que ver muchísimo con lo que es política comercial. El tema ambiental creo que es uno donde claramente se hizo una política bastante torpe en estos años, pero al mismo tiempo hubo muy poca participación en formar una política distinta. Bueno, biocombustibles, en todo caso, y por sobre todo me parece que lo más relevante es el tema de política exterior y acuerdos comerciales, en donde creo que, visto lo que es la performance y lo que realizan nuestros vecinos, si no entramos en la foto en los próximos muy pocos años, perdemos el tren, porque particularmente en las regionales y particularmente en productos elaborados, digamos, hay acuerdos mucho más competitivos y claramente 3% de sobrearancel a cualquier economía le saca una ventaja gigantesca en relación a la competitividad de otro. Bueno, esto simplemente es un poco un resumen del aviso de lo que estamos haciendo en Irradia, que como les dije, trabajamos sobre inspirar temas de desarrollo, por sobre todo en 4 líneas de trabajo claras: educación, empleo, innovación, seguridad alimentaria en general como alimentación y medio ambiente, poniendo en valor esos temas y tratando de rescatar todas las iniciativas que existen y dándoles alguna aceleración. Trabajamos en forma regional, un poco de México hasta Argentina. En todo caso, desde el punto de vista de resumen, yo creo que sentándose o parándose en donde estamos en Argentina, tuvimos las mismas oportunidades o más, crecimos menos, no resolvimos la pobreza ni la desigualdad, seguimos esperando que llegue algo mejor. Me parece que
en enorme medida somos actores en nuestro medio de generar ese vínculo y de ponerlo en valor. Sin eso, yo creo que nunca vamos a arrancar. Y bueno, hay acá listo una cantidad de iniciativas individuales, me parece que cada uno puede trabajar sobre lo que tiene a mano. Bueno, perdón, acá ya cierro porque esto es un poco de anexo y repetición que no quiero abundar o volver. Con eso cierro, así que gracias.